Buenos días, bienvenidos a la tercera videoconferencia de la asignatura estadística correspondiente al tema número 4. En esta ocasión vamos a ver la teoría y los ejercicios relacionados con la distribución normal. En la primera parte vamos a ver todo lo relacionado con cómo es la teoría y los ejercicios de una distribución de probabilidades continua, ya que la distribución normal forma parte de las distribuciones de probabilidades continuas. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan con la teoría me la pueden manifestar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. En el transcurso del día vamos a colocar la actividad evaluada número 2 que corresponde al tercer corte. Esa actividad va a estar relacionada con lo que concierne a las distribuciones de muestreo y las distribuciones, lo que hemos visto en el tema 4. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio, a cargar la presentación para dar inicio a la videoconferencia. Ok, distribución normal. Antes de ver lo que es una distribución normal, vamos a ver la teoría correspondiente a una distribución de probabilidad continua, ya que la distribución normal forma parte de las distribuciones de probabilidades continuas. Analizaremos primero lo relacionado con las variables aleatorias continuas. Ok, cuando una variable aleatoria X es discreta, se puede asignar una probabilidad positiva, tomar y obtener así la distribución de probabilidad para X. La suma de todas las probabilidades que se encuentran en la distribución debe ser igual a 1. La primera condición, como lo vimos en la videoconferencia anterior, para demostrar que una distribución cumple con ser una distribución de probabilidad. Por supuesto, no todos los experimentos resultan en variables aleatorias que sean discretas. Ahí es donde entra el otro grupo de variables que conocemos como variables aleatorias continuas. ¿Por qué? Porque las variables aleatorias continuas son aquellas que se definen, para hacerlo de forma más sencilla, con la parte decimal, y las discretas son aquellas, como lo dijimos anteriormente, que no tienen esa parte decimal. Ejemplo, en, la, en las videoconferencias anteriores ya hemos dicho que una gallina podía poner 5 huevos, 2, 3, más no puede poner un huevo y medio, un huevo y 3/4. Eso es lo que hace, eso es lo que justifica que la cantidad de huevos que ponga una gallina sea una variable discreta. Por lo tanto, las probabilidades
Asociadas a eso tienen que ser probabilidades discretas, distribuciones de probabilidad discreta. También habíamos visto que la cantidad de leche o los galones que pueda dar una vaca entran dentro de la clasificación de distribuciones de probabilidad continua, porque una vaca puede producir 5 galones, 10 galones y medio, 20 galones punto 735, porque la medida utilizada y por el mismo efecto del producto se puede eh, extender infinitamente. La parte decimal dentro de la recta real facilita el resultado. ¿Ok? Como dice la lámina, las estaturas y los pesos, el lapso de vida de un producto en particular, o un error experimental de laboratorio, pueden tomar infinitamente numerosos valores correspondientes a los puntos en un intervalo de una recta. Entonces, si se trata de asignar una probabilidad positiva a cada uno de estos números, esos numerosos valores, las probabilidades ya no sumarán 1. Por lo tanto, se debe usar un método diferente para generar distribuciones de probabilidad para una variable aleatoria continua. ¿Okay? Porque al final debemos cuadrar que la probabilidad, la sumatoria total de las probabilidades sea igual a 1. Porque esa es la teoría. Las probabilidades van desde 0 a 1. Supongamos que usted tiene un conjunto de mediciones en una variable aleatoria continua y se crea un histograma de frecuencia relativa para describir la distribución de la variable. Para un pequeño número de mediciones se puede usar un pequeño número de clases. Entonces, a medida que se recolectan más y más mediciones, se pueden usar más clases y reducir el ancho de clase. Es lo que pasa cuando usted realiza un experimento. Mientras más datos obtenga usted del experimento, podrá reducir la incertidumbre de la solución o de la conclusión en el experimento. Eso es lo que quiere decir la lámina. El perfil de histograma cambiará ligeramente a medida que usted le dé más clases, casi todo el tiempo haciéndose más irregular, como se muestra en la figura. Ahí tenemos. Aquí tenemos los histogramas y a medida que vamos dándole más clases, el histograma, ¿verdad? Tiende a ser más definido. Cuando el número de mediciones se hace muy grande y los anchos de clases se hacen muy angostos, el histograma de frecuencia relativa aparece más como una curva suave que aparece en la figura. Aquí la vemos. La curva se suaviza, se convierte en una curva con forma de campana. ¿Okay? ¿Por qué ocurre esto? Porque el histograma aumenta, se le dan más clases al histograma. ¿Okay? Y se reduce y la curva se va definiendo y se va haciendo más suave, más continua. De hecho, tiene que ser continua, no puede haber interrupción dentro de las mediciones de la curva. Esta curva suave describe la distribución de probabilidad de la variable aleatoria continua. Ese tipo de curva. Toda curva que tenga ese comportamiento está describiendo una distribución de probabilidad de una variable continua. Varias propiedades importantes de distribuciones continuas de probabilidad son comparables a sus similares discretas, así como la suma de probabilidades discretas o la suma de las frecuencias relativas es igual a 1 y la probabilidad de que X caiga en cierto intervalo puede hallarse al sumar las probabilidades
en ese intervalo. Las distribuciones de probabilidad tienen las características que se detallan a continuación. El área bajo una distribución continua de probabilidades debe ser igual a 1. Similar, la sumatoria de las probabilidades de una variable discreta es en un intervalo particular, ejemplo, desde A hasta B, es igual al área bajo la curva entre los dos puntos A y B. Esta es el área sombreada de la figura. Aquí la tenemos. El área sombreada de la figura continua de la distribución de probabilidad es lo que define las condiciones del tipo de esta probabilidad. Hay una diferencia importante entre las variables discretas y continuas. Ya vimos cuál era. Considere la probabilidad de que x sea igual a algún valor a. Como no hay área de un solo punto, x debe ser igual a. En la distribución de probabilidad para una variable continua, implica que la probabilidad es cero. Entonces, la probabilidad de cuánto para variables aleatorias continuas. Se debe cumplir también que la probabilidad de x mayor o igual a A y a la probabilidad de x menor o igual menor que A. ¿Cómo escogemos el modelo? ¿Cómo escogemos la distribución de probabilidad f de x apropiada para el experimento? Existen muchos tipos de curvas continuas para modelar y vamos a ver más adelante. Algunas son de forma de montículo, como en la figura 4, como la tenemos acá, pero otras no lo son. En general, debemos tratar de escoger un modelo que satisfaga estos criterios. Ese modelo debe ajustarse al cuerpo de datos acumulados. Ese modelo debe permitir hacer resultados, ¿verdad?, de la población a través de la muestra. Es lo que tratamos de decir. Recuerden que la estadística inferencial tratará sobre eso. Trata sobre eso. Debemos escoger una muestra de una población para hacer el análisis estadístico, ¿verdad?, represente conclusiones sobre toda la población. ¿Cómo se hace con las encuestas de opinión? Usted necesariamente no tiene que evaluar toda la población para llegar a tener, por ejemplo, una idea de mercado o qué producto en una población es preferido con respecto a otros. La muestra debe arrojarnos esa conclusión. Por eso es que debemos escoger una distribución que nos permita los datos. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo dice el ejemplo? La variable aleatoria uniforme se emplea para modelar el comportamiento de una variable aleatoria continua, cuyos valores estén uniformes o exactamente distribuidos en un intervalo dado. Por ejemplo, es probable que el error X introducido al redondear una observación a la pulgada más cercana tenga una distribución uniforme en el intervalo -5 a 5. La función de densidad probabilidad sería entonces plana. Como se muestra, la altura del rectángulo está fija en 1, de modo que el área total bajo la distribución de probabilidad es igual a 1. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que el error de redondeo sea menor a 0.2 en magnitud? Teniendo la gráfica y el intervalo, ¿verdad? 2, correcto. Eso es lo que vamos a calcular. Toda la distribución, como vimos anteriormente, va desde -5 hasta 5, hasta 0.5, menos 0.5 hasta 0.5. Y nos interesa calcular la probabilidad entre -0.2 y 0.2. Entonces, esta probabilidad corresponde al área bajo la distribución
entre x igual a menos 0,2 y x igual a 0,2, como lo habíamos dicho anteriormente cuando definíamos la distribución de la probabilidad continua. Con la curva suave, si nosotros escogemos un intervalo para calcular la probabilidad, eso viene definido, la función de probabilidad por el área bajo la curva en los intervalos, en el intervalo que queremos evaluar. Como la altura del rectángulo es igual a 1, entonces la probabilidad de que x se encuentre entre menos 0,2 y 0,2 será igual a 0,2 multiplicado por 1. La respuesta de eso es 0,4. ¿Por qué es así? Porque tenemos un rectángulo en la distribución de probabilidad y usted sabe que el cálculo del área del rectángulo, ¿a qué será igual? A la base por altura. Tenemos un rectángulo que mide 0,2, desde menos 0,2 a 2, y la otra parte es la altura que vale 1. Lo que hemos hecho es multiplicar base por altura y eso nos da 0,4. Matemática. Veamos otro ejemplo. Como vemos aquí tenemos otra curva que no tiene forma de campana. O sea que existen distribuciones de probabilidad que no necesariamente tienen que ser una campana. Nos dice entonces el ejercicio que la variable aleatoria exponencial la utilizamos para modelar variables aleatorias continuas, tales como tiempos de espera o vidas útiles asociadas con componentes electrónicos. Por ejemplo, el tiempo de espera en una caja de pago de un supermercado tiene una distribución exponencial con un tiempo de espera promedio de 5 minutos. La función de densidad de probabilidad viene expresado por la ecuación f de x igual a 0,2 por e a la menos x. Y esa función está ilustrada en la figura que tenemos acá. Un intervalo superior hasta ser asintótica con el eje x, como está mostrada en la figura. Para hallar áreas bajo esta curva, se puede usar el hecho de que la probabilidad de que x mayor que a sea igual a e a la menos 2a, para todo valor de a mayor de 0. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que usted tenga que esperar 10 minutos o más en la caja del pago del supermercado? Como ven, la curva va desde 10 hasta 20, que son los 10 minutos, porque la curva va desde 0 a 20. Solamente nos interesa el área que va de 10 a 20. Entonces, la probabilidad a calcular es el área sombreada en la figura. Use entonces la fórmula general para la probabilidad de x mayor que a, para hallar una probabilidad de x mayor que 10, porque es lo que nos están pidiendo acá, que tenga que esperar 10 o más en la caja de pago. Eso va a ser igual a la función e a la menos 2x, que sería 0,2 menos 0,2 por 10. La evaluación de e a la menos 0,2, o sea, a la menos 2, va a dar igual a 0,135. Esa es la probabilidad de que usted tenga que esperar 10 minutos o más en la caja, que sea mayor que 10. Vamos a ver entonces ahora la definición de una función de distribución continua. Este modelo corresponde a una variable aleatoria continua, cuyos valores tienen igual valor de probabilidad en un intervalo especificado para la variable. Sea entonces x la variable aleatoria continua que tiene una distribución uniforme si su densidad de probabilidad está dada por f de x es igual
a uno sobre b menos a para todo a menor o igual que x y x menor o igual que b, y tiene un valor de cero para cualquier otro valor de x. A y b son los parámetros para este modelo. Ahí tenemos la gráfica donde tenemos el rango especificado de a a b y la función que es uno sobre b menos a. Como ven en la gráfica, tenemos una línea recta horizontal para esta distribución, para esta función de distribución continua. Siempre será una línea recta horizontal. De acuerdo a esta definición, y utilizando la teoría de integrales, podemos decir que f de x va a ser igual a la probabilidad de x menor o igual que x. Y eso es una integral que va desde menos infinito hasta x de la función de t de t, donde el intervalo va desde menos infinito hasta infinito. Para la distribución uniforme continua, correcto, deberíamos resolver la integral. La solución de la integral de la probabilidad de x menor o igual a x nos va a dar como respuesta x menos a sobre b menos a. Entonces, ¿cómo queda definida la integral? La respuesta. F de x será igual a cero cuando x es menor de a. ¿Ok? Va a ser x menos a sobre b menos a cuando se encuentre en el intervalo de a hasta b, donde a sea menor o igual que x y x sea menor que b, donde en ese intervalo b no es solución. Todo lo que sea menor o igual que a es la solución o lo que sea menor que b. O sea, y a uno cuando x sea mayor o igual que b. Vamos a ver ahora, ya vimos la definición de una distribución de probabilidad continua. Vamos a ver ahora cómo calcular o cómo se define la media y la varianza de una función de distribución continua. Sea x una variable aleatoria con distribución uniforme continua. La media, que es igual a la esperanza de x, será igual a un medio de a más b. Seguimos manejando los mismos términos. Y la varianza, que la expresamos por sigma elevado al cuadrado, será igual a 1 sobre 12 multiplicado por b menos a al cuadrado. Ahí tiene una demostración de por qué la media, utilizando la teoría de integrales, da como respuesta un medio de a más b. Recuerden cómo calcular integrales definidas. Tiene una integral definida de una función, ¿verdad? Multiplicada por la variable aleatoria continua. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Primer ejemplo. Cuando falla cierto componente de una máquina, esta debe detenerse hasta que sea reparado, suponiendo que el tiempo de reparación puede tomar cualquier valor entre 1 y 5. 1 y 5 representan los valores de A y B. ¿Ok? Calcule la probabilidad que la duración tome al menos 2 horas. Al menos. Ok. Solución. X es la variable aleatoria continua, que es la duración de la reparación, la cual tiene una distribución uniforme. Por tanto, su función de densidad es f de x igual a 1 menos b menos a. Y eso es igual a 1 dividido entre 5 menos 1.
lo que nos da un cuarto para un rango entre uno menor o igual que x y x menor o igual que 5. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2, ¿verdad? Al menos 2 horas, va a ser a la integral desde el intervalo menor, que es 2, hasta 5, porque eso es lo que tarda la reparación. Resolviendo la integral definida, la respuesta es 3 cuartos, ¿ok? 3 cuartos, igual a 75%. Recuerden que la integral de un cuarto de x es x sobre 4, 2 entre 4. Resolviendo la resta de fracciones nos da 3 cuartos. 5 menos 2 igual a 3, porque es una resta de fracciones con igual denominador. Por eso nos da 75%. Vamos ahora a calcular en el mismo ejercicio cuál es el valor esperado de la duración de la respuesta. La fórmula para el valor esperado, que es la misma fórmula que vimos anteriormente, que la tenemos acá, que es la de la media, para las distribuciones probabilidades. Habíamos visto en una clase anterior donde eso estaba definido. La esperanza será igual a un medio de A más B, o sea, un medio de 1 más 5, 3 horas. 5 más 1, 6, entre 2, 3. Ahora supongamos que la reparación tiene un costo fijo de $100 y un costo variable de $10, el cual se incrementa cuadráticamente dependiendo de la duración. Calcula el valor esperado del costo de la reparación. Hay que definir entonces la función para este ejercicio. Tenemos que definir una función que la denominamos C, que representa el costo de la reparación. Eso es una variable aleatoria continua. Entonces, ¿cómo sería la definición de la función? Sería 100 más 10 veces x al cuadrado. Como lo dice acá, tiene un costo fijo de 100 y un costo variable. O sea, el costo total de la reparación tiene una componente fija de costo y una componente variable. La componente variable está definida por $10 que se incrementa cuadráticamente. ¿Ok? Se incrementa por una función elevada al cuadrado como está definido ahí. El costo total de la reparación entonces serían $100, que es el costo fijo, más la parte variable que es 10 por x al cuadrado. ¿Ok? La esperanza de C será igual a ¿quién? Será igual a la esperanza de 100 más 10x al cuadrado, porque es la función que vamos a evaluar. Y eso va a ser igual a 100 más 10 veces la esperanza de x al cuadrado. Eso es una integral que va desde 1 a 5 de x al cuadrado. Voy a calcular la parte de la esperanza. ¿Ok? La respuesta de esa integral es x al cubo sobre 3 o lo que es lo mismo, x al cubo sobre 12. ¿Ok? Sustituyendo esos valores, ¿verdad? O sacando la constante fuera de la integral, tenemos que sería un cuarto de x al cubo sobre 3 evaluada entre 1 y 5, como usted resuelve las integrales definidas. Eso nos da 31 tercios. Como ve, la esperanza y sustituyendo el valor de 31 tercios en la función de esperanza y al cuadrado, tenemos 100 más 10 que multiplica 31 tercios y eso es igual a $203.3. Entonces, ese es el valor del costo esperado de una reparación, ¿ah? Para esta función. Bastante sencillo hasta los momentos los ejercicios. Ya vimos entonces teoría y ejercicios asociados a distribución de probabilidad continua. Vamos a ver ahora lo que corresponde a la distribución de probabilidad normal. Vamos a ver su definición. Si una variable aleatoria x continua, porque la distribución es continua, con media mu
y varianza sigma al cuadrado tiene una distribución con una gráfica simétrica y en forma de campana. Eso es el primer indicio de presencia en una probabilidad normal. Es una función simétrica con forma de campana. ¿Ok? Se puede expresar por medio de la fórmula. Decimos que tiene una distribución normal. ¿Cuál es la función asociada a esa curva con forma de campana? La fórmula es y igual a e elevado a la menos un medio por x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado dividido entre sigma multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces pi. Esa es la ecuación que rige esa campana. ¿Ok? Como ustedes ven, la media divide simétricamente la curva, como muestra acá, que donde hay dos áreas. Una área que va desde, desde mu hasta mu menos sigma y otra área que va desde mu hasta mu más sigma en el eje X. La misma y asociada a una función X será igual a 1 sobre sigma raíz de 2 pi por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 veces sigma al cuadrado, descomponiendo lo que tenemos arriba. Una forma de expresar la misma función y en la función f de x para un intervalo que va desde menos infinito hasta infinito. Entonces, la distribución normal posee las siguientes características. Pertenece a una variable continua. Es una distribución simétrica con relación a la media, como lo vimos en la fórmula, cuyo valor coincide con la mediana y la moda de la distribución. O sea, la función tiene el mismo valor, es unimodal, que es una sola moda. La curva que representa la distribución es horizontal. Tenemos varias curvas asintóticas X. El área bajo la curva es igual a 1. Existe una familia de distribuciones normales, cada una con sus propias medias y desviación estándar. Las características de simetría permiten saber con antelación que el área que se encuentra bajo la curva se reparte de tal forma que el 50% de la misma se halla por debajo de la media y el otro 50% se halla por encima de la media aritmética. Por supuesto, porque es una curva simétrica con media formando, dividiendo la simetría de la curva, es lo que expresa la curva que usted está viendo. Ahí la tenemos. Esa es la curva que usted está viendo. ¿Ok? Varias curvas, dependiendo de los valores, la curva toma y el área siempre va a ser 1, el área bajo la curva. Ok, ya vimos la distribución normal, la definición. Existe una distribución de probabilidad normal que se denomina estándar. Esa es una variación de la distribución. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidades con mu igual a 0. ¿Ok? Fíjese, con mu igual a 0, las curvas que vimos anteriormente, vimos que el mu podía estar en cualquier rango del eje X. Y el sigma cuadrado, que es la varianza, igual a 1. Por supuesto, el valor esperado también es igual a 1 porque es la raíz cuadrada del sigma al cuadrado. El área total debajo de la curva de densidad, al igual que la otra, porque es una función normal, es igual a 1. Ahí tenemos la figura, ¿ok? Donde hemos definido los valores, se definen como puntuación Z y la función ahora es una función de Z con una ecuación similar a la anterior.
f de z va a ser igual a la raíz, a 1/la raíz de 2pi multiplicado por a la menos 1/2 z al cuadrado, donde z es x menos mu sobre sigma. Conserva solamente el término simplificado de la ecuación anterior normal, porque es la misma función, ¿ok? Solo que ahora el valor de mu será igual a 0. Y el rango será desde menos infinito hasta infinito, z en ese intervalo. Ok, ¿qué podemos concluir? De esta fórmula podemos sacar estas conclusiones. Cuando x es menor que la media, el valor de z es negativo. Of course. La ecuación te lo dice. Cuando x es mayor que la media, el valor de z es positivo. Eso es muy importante porque, como veremos más adelante, un método de solución implica una tabla positiva de la función z, de la función de distribución normal, y una tabla negativa para poder calcular las probabilidades. Y cuando x es igual a mu, el valor de z es igual a 0, por supuesto. Si x es igual a mu, el denominador de la ecuación, el numerador de la ecuación es 0. 0 entre sigma es igual a 0. Matemática. Ok. Vamos a ver cómo calcular las probabilidades con puntuaciones de z dada, utilizando la tabla 2. La tabla la vamos a colocar en la aplicación para que usted la puedan sacar de ahí. En cualquier libro de estadística que usted tenga o que aparezca en internet, en la red, usted va a conseguir dentro de los apéndices las tablas para el cálculo de probabilidad utilizando para las diferentes distribuciones de probabilidad. Si nosotros empleamos la tabla, podemos calcular áreas, lo que hemos definido como probabilidades para muchas regiones diferentes. Entonces, debemos entender la tabla, debemos saber cómo manejar la tabla. Lo primero que debemos saber es para la distribución normal estándar, ¿ok? Que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Primera condición. 0 y 1. Desde aquí hasta 0.09. Estas son las puntuaciones de z negativa. ¿Ok? La tabla A2 o la tabla de distribución normal estándar tiene dos páginas. Para las puntuaciones negativas, z negativa, que es esta que vemos acá, donde tenemos una columna de z con los valores que vamos a utilizar y el valor de x en la línea horizontal. ¿Ok? Y tenemos otra para las puntuaciones positivas, o sea, de un intervalo negativo hasta mu y desde mu hasta el intervalo positivo. Aquí tenemos la positiva también, similar a aquella, solo que aquí z todos los valores son positivos. ¿Ok? Y tenemos el valor de z representado en la curva. ¿Ok? Entonces, cada valor en la tabla es un área acumulativa desde la izquierda hasta un límite vertical por arriba de una puntuación z específica. ¿Ok? Cada valor de la tabla es un área acumulativa desde la izquierda hasta un límite vertical por arriba de una puntuación específica. El área desde aquí, que es la izquierda, hasta la línea, el límite que lo representa z. Esa es la distribución acumulativa. ¿Ok? 4. Cuando construye una gráfica, evite la confusión entre puntuaciones z y las áreas. ¿Qué es la puntuación z? Lo que vemos en la gráfica.
Es la distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal. Remítase a la columna de la extrema izquierda y al renglón superior de la tabla. El área es la región bajo la curva. Remítase a los valores de la tabla. Todo lo que está en la tabla, ¿ya? Desde la izquierda, sin incluir la columna, todas las columnas que van desde 0,0 hasta 0,09, eso es todo lo que está dentro de ese rango, es el área. Por supuesto, si es el área, eso es la probabilidad. Cuando usted entra a la tabla con un valor de z asociado al valor de x, que es la que va a calcular, usted está obteniendo, ¿ok?, el área bajo la curva. Aquí lo tenemos. Todo esto que está aquí en la tabla son las probabilidades, el área bajo la curva. Z relacionado con el valor de x que está acá. ¿Ok? La parte de la puntuación Z, que denota las centésimas, se encuentra en la región, esta parte que está acá, que son las centésimas. ¿Ok? Vamos a ver entonces un ejemplo para... El siguiente ejemplo requiere que calculemos la probabilidad asociada con un valor menor que 1,58. Entonces, ecuación Z de 1,58, localizando 1,5 en la columna izquierda. Después se encuentra el valor en el renglón adjunto de probabilidad que está debajo de 8. Para que le dé 1,50.08, tiene 1,58. Así es que va a conseguir el resultado. La probabilidad para un punto de un valor menor a 1,58. Vamos a entrar a la tabla. El valor del área, que es la probabilidad, es 0. Que sí existe una probabilidad de 0,9429 de seleccionar aleatoriamente una 58. Esa es una probabilidad de X sea menor de 1,58. ¿Ok? Vamos a ver la tabla. Ahí la tenemos. Y después a ese 1,5 le sumamos el valor que nos falta para que nos dé 1,58. Ese valor es 0. El valor de 1,5 con el valor de 0,08, tenemos la respuesta que es 0,94. Este es el valor de la probabilidad porque este es el área de la curva. Aquí tenemos otra tabla de distribución normal estándar. Calcule la probabilidad de Z5. Entonces, buscar la misma teoría. Buscamos 1,4, ¿ok? E intersectamos 0,4, me da 1,45 y la respuesta es 0,9265. Vamos a seguir entonces de que z sea mayor o igual que 1,45. Por definición de probabilidades, la probabilidad de z mayor o igual que 1,45 será igual al complemento de la probabilidad donde z es menor que 1,45, menor que 1,45, que es 1 menos la integral 0,9264, que fue la que calculé. La probabilidad es 0,0735. ¿Ok? Vamos ahora a calcular la probabilidad cuando z sea menor o igual. Vamos a usar la otra tabla. Primero usamos las tablas positivas y ahora vamos a usar las tablas negativas. Entonces, la probabilidad de que z sea menor igual es 0,0735. Nos vamos a la tabla. Aquí la tenemos. Menos 1,4 más 0,05 me da 0,073.
Sí, ahora con la tabla negativa. Ok, si usa los valores o relaciones para valores negativos, también lo podemos calcular de la siguiente manera. Esto de f menos 1,45 también es igual a 1 menos la probabilidad de 1,45, ¿verdad? Que la pudiéramos usar también en la tabla positiva, y eso me va a dar 0,0735. Ok, voy a calcular ahora cuál es la probabilidad de que sea menor o igual que z y z menor o igual que 1,45. Probabilidad de la función, o sea, el cálculo de la función de la integral 5. ¿Cuánto es la función de 1,45? Nosotros habíamos dicho que era menos 1,25, como lo habíamos calculado anteriormente, es 64. Nos da 0,0321. Vamos entonces a la tabla y veamos. Aquí las tenemos, las dos. Lo que tenemos que hacer es restar. Obtenemos los valores de la tabla y los restamos, como lo hicimos acá. Y por último, nos piden que encuentre z, tal que la probabilidad de z sea menor o igual que z. Eso nos da 0,64. Avancemos entonces. Como ven, no es difícil manejar el cálculo de las probabilidades utilizando la tabla. Y con esto terminamos la videoconferencia de hoy. Espero que haya sido de bastante utilidad y que los conceptos hayan quedado claros, al igual que los ejercicios. De todas maneras, cualquier duda que se presente con la teoría, usted me la puede hacer llegar al foro o hacérmela llegar al WhatsApp del 0424-5161-730. Les recuerdo que en el transcurso del día colocaré la actividad evaluada número 2 relacionada con todo el tema número 4, la cual hasta los momentos tiene una fecha de entrega para el 14 de febrero, que es la fecha final del semestre. Si la tiene lista antes, me la envía antes. No hay problema por eso. Ya las actividades evaluadas número 3 del tema 3 ya fueron y van a ser colocada la nota en el transcurso del día. Me despido de ustedes hasta la próxima videoconferencia.